Buenos días con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se observa la diapositiva y si se escucha el audio, por favor? ¿Se observa, se escucha? Listo. Escucho el audio, profesora. Sí, Dios. Gracias, sí, gracias, se chicos, escucha. gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con polisacáridos. A los polisacáridos también se le denomina óxidos. Esta palabra óxidos hace referencia a que existen varios monosacáridos. Los polisacáridos u óxidos están formados por más de 10 monoácidos, miles, centenares de monosacáridos. Estos están unidos por medio de un enlace de tipo glucosídico. Ya sabes que existen dos tipos de enlace glucosídico, el alfa y el beta. Ya sabes que es alfa cuando los hidrógenos están alineados y es beta cuando un hidrógeno está arriba y el otro está abajo. Y es de esta manera de zigzag nuestra unión o llamado enlace glucosídico. Estos alimentos lo podemos encontrar en frutas, en verduras, en tubérculos, en gran abundancia. Los polisacáridos están constituidos por una gran cantidad de monosacáridos, centenares, miles, y como son muchos, estos van a tener un elevado peso molecular. A su vez van a ser grandes y vamos a poder nosotros incluso visualizarlos en su molécula más grande. Si queremos observarlo en un microscopio, ¿sí? En un laboratorio, y queremos ver cómo están unidos estos, vas a poder visualizarlos de esta manera. Podría ser lineal o podrían estar formando ramificaciones, o sea, ramificado. Entonces, si queremos observar a estos en un microscopio vamos a verlos lineal o ramificado. Los polisacáridos se dividen en dos, en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. La palabra homo significa igual y la palabra hetero diferente. El término homosacáridos hace referencia a que todos los glúcidos que están presentes son iguales. Todos sus monosacáridos son iguales. Como por ejemplo, glucosa más glucosa más glucosa. La unión de todas estas glucosas pertenecerían al grupo de los homosacáridos. Mientras que los heterosacáridos, heterodiferentes, significa que puede estar la glucosa, con la fructosa, con la sacarosa, y van a unir todos estos componentes para formar y estar presentes dentro del grupo de los heterodiferentes, heteropolisacáridos. ¿Qué características podemos mencionar de los polisacáridos? Como estos están unidos por más de 10 monosacáridos, centenares o miles, van a ser macromoléculas. Macro significa grande, micro, pequeño, ¿verdad? Microbiología, pequeños microorganismos, microorganismos microscópicos, y para verlos necesito de mi microscopio. Macro es grande, ¿sí? Entonces sí puedo observar estas moléculas. A su vez, al ser grande, tienen un peso molecular elevado. No son dulces, como sí lo veíamos en la clase de los oligosacáridos. Estas son insolubles o poco solubles frente a sustancias líquidas, ¿sí? Son insolubles o poco solubles en sustancias líquidas. Estas, cuando se mezclan con agua caliente, por ejemplo, tú pones un recipiente de agua caliente y vas a colocar a un polisacárido, se va a formar una especie de coloide, como la clara del huevo, así espesito, como la gelatina, bueno, no tanto, un poco menos que la gelatina, no tan espeso, es decir, forma un engrudo. Ya, si lo mezclamos con agua caliente, va a formar un engrudo o un coloide, ¿sí? Una sustancia viscosa. También es hidrolizable. Hidro, agua, ¿sí? Lisable hace referencia a lisis, destrucción, descomposición. Clasificación de los polisacáridos. Nosotros podemos clasificarlos teniendo en cuenta dos aspectos. El primero por su función y el segundo por su composición. Por su función, ¿qué actividades realizan los polisacáridos? Ajá, puede cumplir la función de reserva o también puede cumplir la función estructural. Reserva.
La reserva básicamente está definido como una forma de almacenamiento que tiene un organismo para poder recaudar, recopilar mucha glucosa con la finalidad de que en un futuro pueda utilizar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, queremos comer tortita de chocolate, podemos comerlo todo el día. No existe en nuestro organismo algo, por ejemplo, que nos diga, ella no comas, estás muy glotón, estás muy gordito. No. ¿Por qué? Porque es una fuente rica en nutrientes, rica en glucosa. Y esta glucosa es esencial para nuestras actividades. Por lo tanto, el organismo va a decir, hay que aprovechar esta cantidad de glucosa que está siendo consumida por este organismo. Ajá, pero ojo, pues el organismo piensa que mañana, pasado no vas a comer, pues por eso estás comiendo hoy día bastante. Y dentro de este grupo de los de reserva tenemos al almidón, al glucógeno y la inulina. Vamos con el siguiente grupo, tenemos las estructurales. Estas van a cumplir como función el ser sostén, el ser protección, van a cumplir una función importante dentro de la creación del exoesqueleto, endoesqueleto, exoesqueleto. La palabra endo, dentro. Nosotros, por ejemplo, tenemos un endoesqueleto. Y exoesqueleto son aquellos organismos que poseen su esqueleto afuera, exoesqueleto. La función estructural de los polisacáridos es, pues, elaborar estos exoesqueletos. Un ejemplo de exoesqueleto, nuestra amiga la cucaracha o el cangrejo, ¿verdad? Que tienen exoesqueleto. En este grupo vamos a encontrar a la hemicelulosa, la pectina, la quitina, el agar-agar, chondroitin sulfato, sulfato de queratano y el ácido hialurónico. Vamos por otra forma de poder clasificar a los polisacáridos. Homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homopolisacáridos, homo, tú ya sabes que es igual, todos son los mismos, glucosa más glucosa más glucosa, sacarosa más sacarosa más sacarosa, son los mismos. Aquí vamos a derivarlos también de dos maneras, en simples y derivados. ¿Sí? Los simples son básicamente la glucosa, algo simple de formarse. Y los derivados son aquellos componentes que van a, como su nombre lo dice, derivar de estos complejos simples. Dentro del grupo de los homopolisacáridos simples tenemos al almidón, al glucógeno, a la celulosa y a la inulina. Y dentro del grupo de los derivados tenemos a la quitina, a la pectina, al agar-agar. Vamos con este segundo grupo llamado heteropolisacáridos. El término hetero significa diferente, diferentes. Y también tenemos simples y derivados. En el grupo de los simples está la hemicelulosa y en el grupo de los derivados tenemos al sulfato de queratano, la condroitina, el ácido hialurónico y la heparina. Entonces nos dice, vamos a encontrar en algunos libros, por ejemplo, que el término polisacáridos, este viene a ser una macromolécula, también lo denominan como polímeros, ¿ya? Polivarios, polímeros. Estos polímeros son macromoléculas o polisacáridos, están formados ¿por qué? Por la unión de muchos monosacáridos. Y el monosacárido viene a ser un monómero, ¿sí? El monosacárido es el monómero de la glucosa. Así que vamos a encontrar también estos términos, ¿sí? Monosacárido es el monómero de la glucosa. Y luego tenemos la palabra poli, varios, mono, uno, ¿verdad? Ya sabes que los homopolisacáridos son igualitos en su estructura y los heteropolisacáridos diferentes, los que lo están constituyendo. Si mencionamos las funciones, recuerda que existen dos, la de reserva y las estructurales, las cuales cumplen funciones importantes. Ahora vamos a describir a cada una de ellas y comencemos con los homopolisacáridos simples. Aquí vamos a comenzar con el almidón. El almidón viene a ser la unión de varios polímeros de glucosa, ¿sí? Es decir, varios monosacáridos unidos de glucosa. Estos van a unirse mediante un enlace glucosídico alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Cuál es la función principal del almidón? Es reserva.
reserva de energía en vegetales y en algas. Si nos referimos nosotros al almidón, este es un polisacárido de reserva de los vegetales y las algas. Se acumulan ¿dónde? En los amiloplastos. ¿Dónde está el amiloplasto? En las raíces y en la semilla. Estructuralmente podemos decir que este es un polímero, ¿sí? Porque viene a ser la unión de muchos monómeros, muchos monosacáridos. No te olvides que es grande, es una macromolécula y tiene un elevado peso molecular. ¿Para qué sirve el almidón? Por ejemplo, el almidón va a sintetizar, va a estar dentro de la síntesis, va a sintetizar glucosa con energía luminosa y esto va a estar presente en la fotosíntesis. Cuando transformamos el CO2 a azúcar, a glucosa, esta glucosa la va a almacenar ¿dónde? En los amiloplastos, en las raíces y las semillas. ¿Y para qué almacena almidón una planta? Específicamente, una de las funciones es para que la planta pueda crecer, pueda desarrollarse, tener frutos, tener flores, frutos y de esta manera pues también tenga un muy buen sistema inmunológico y no existan plagas que puedan atacarlos. Entonces sus fuentes de almidón son necesarias y esenciales para que éstas le brinden glucosa y esta glucosa sea aprovechada para su desarrollo, crecimiento. Ya sabemos que aquí los amiloplastos, en donde se encuentran las reservas del almidón, presentes en raíces y semillas. Acá tenemos una fotito de la papa, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos gran cantidad de almidón en el tubérculo. También podemos mencionar que el almidón es un compuesto unido por dos tipos de polisacáridos, decimos. Todos, ojos son glucosa, sino que básicamente la diferencia está en que una es amilosa y la otra es amilopectina. ¿Cuál es la diferencia? La forma de cómo se unen. La amilosa, por ejemplo, está unida de manera lineal. Todas están de manitos, juntitos, lineal, amilosa. Y la amilopectina hace ramificaciones, pero todas son glucosa. No es que aquí esté otro tipo de componente. ¿Ya? Son polisacáridos de glucosa unidas con amilosa, lineales con amilopectina. Vamos con la siguiente. Vamos a mencionar ahora al glucógeno. El glucógeno es conocido como el almidón animal, ¿sí? Almidón de los animales. Este es un polímero, es una macromolécula, es la unión de muchos monosacáridos. ¿De qué? De glucosa. Todas son glucosa. Unidas mediante el enlace glucosídico alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Qué podemos decir del glucógeno? Esta viene a ser la principal reserva energética en los animales. Principal reserva energética en animales. También lo encontramos en algunos hongos y protozoarios. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento de energía de los vertebrados. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el hígado y en los músculos. Para ser más específica, cuando hablamos del hígado, nos referimos a las células hepáticas o hepatocitos. ¿Sí? Ahí se encuentran este almacenamiento de glucógeno en los animales, donde también en los músculos. Así que estos se acumulan en hígado y en músculos. Y en el caso de algunos animales, por ejemplo, animales depredadores como el león, el leopardo, el tigre, que ellos pues no son como nosotros que comemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Ellos pues por ahí que puedan consumir sus alimentos una vez al día. Así que ellos requieren de mucho, mucho glucógeno almacenado. Existen momentos en su hábitat en los cuales los climas son muy bien marcados, como verano, por ejemplo, y en verano hay escasez de pastos. Por lo tanto, muchos de los animales herbívoros, que son alimentos de estos, de los tigres, de los leopardos, pues migran, se van hacia otros lugares en donde puedan conseguir alimento y le dejan a nuestros leones, tigres, a estos depredadores sin una fuente de nutrición, sin alimento. Y cuando encuentran a uno, ¿sí? A una presa, ¿qué es lo que sucede? Esta fuente de glucógeno va a comenzar a degradarse y va a comenzar a liberar mucha cantidad de glucosa y esta glucosa les va a ayudar a poder movilizarse de manera veloz con la finalidad de poder atrapar a su presa. Así que el glucógeno, en caso de estos animales, cumple un rol
fundamental para que pueda, pues, cumplir la principal función que viene a ser el de poder capturar a su presa con altas velocidades. Ya sabes que el glucógeno es la principal fuente de energía en el caso también de las contracciones del músculo esquelético, por ahí el caminar, hacer ejercicios, el correr, muy importante. Nosotros necesitamos de harta energía y también ahí nuestro glucógeno pues nos puede brindar esa cantidad necesaria de glucosa. El glucógeno, hay que recordar que la glucosa, por ejemplo, es la principal fuente de energía que se encuentra en la sangre y por eso el glucógeno es esencial también, porque al degradarse, este se va a encontrar dentro del torrente sanguíneo. También mencionamos que el almacenamiento o la liberación de glucógeno está regulado por el glucagón y la adrenalina. Ambas son hormonas y van a sintetizar y degradar, van a estimular a la síntesis y degradación del glucógeno para que se pueda pues o sintetizar o degradar en glucosa o unir toda esta glucosa y formar el almidón, perdón, el glucógeno. Entonces, en este caso es sumamente importante la participación de estas hormonas y bueno, vamos a hacer una clase ya de todas las hormonas, pero hasta aquí tienes que tener en cuenta que existen algunas que regularizan, sobre todo en un organismo vertebrado, para que ésta pueda o almacenarse o sintetizarse. Aquí tenemos una imagen sobre el enlace glucosídico alfa 1,4 y el alfa 1,6. Todas son glucosas, ¿sí? Todas son glucosas. Vamos con la siguiente, la celulosa. La celulosa es un polímero de la glucosa, es una macromolécula, ¿sí? Es la unión de muchas moléculas de glucosa, unidas por un enlace glucosídico beta 1,4. La celulosa forma la pared celular de los vegetales y las algas. En el caso de las algas, están ubicados a nivel de la lámina secundaria. La celulosa no es ingerible por el humano. Vamos con la primera imagen. Entonces me dice que la celulosa tiene como principal función estructural. ¿Por qué es estructural? Porque le va a dar soporte, protección, esta estructura que presenta la célula de los vegetales. Aquí vemos célula animal, célula vegetal y vemos que hay muchos organelos que sí son muy parecidos, otros pues que son los mismos, por ahí tienen las mismas funciones, pero hay otras que son pues propias de cada una, de la célula animal y la célula vegetal. Un claro ejemplo sería en el caso de la celulosa. Esta solamente está presente en células vegetales a nivel de la pared celular. La celulosa al unirse, esto está presente en la célula vegetal, cuando se unen muchas celulosas, forman las fibras de celulosa. Y la unión de todas estas fibras de celulosa van a dar origen a las cadenas moleculares de celulosa. Y este viene a ser un polisacárido de tipo estructural, porque le va a dar esa resistencia característica que tienen los vegetales y las plantas y las algas. La celulosa también forma las microfibrillas de la celulosa. También mencionábamos que esta no es digerible por el hombre. Entonces decimos, el hombre no puede digerir la celulosa. ¿Por qué? Porque nosotros no poseemos la enzima llamada celulasa, que tiene la capacidad de poder romper el enlace glucosídico beta 1,4. Nosotros no lo tenemos, pero ¿quiénes sí lo tienen? Los rumiantes, los herbívoros y algunos tipos de insectos, como la trichominia. Esta tiene una bacteria en su organismo y esta bacteria es la encargada de producir celulasa. ¿Y para qué produce la celulasa? Para romper los enlaces glucosídicos beta 1,4. En el caso del hombre, podemos decir que a nosotros, por ejemplo, los nutricionistas, nos suelen recetar dentro de nuestra ración alimentaria, de nuestros alimentos, que consumamos bastante fibra. Nos dicen, ay, tú tienes que consumir fibra.
¿Por qué? Bueno, vamos a resumirlo por dos causas principales, ¿ya? La primera es que nos va a ayudar a facilitar la digestión, no porque lo vamos a degradar, sino que al ser fibra va a ayudar a un mejor movimiento o motilidad de nuestros intestinos. Y de esta manera va a mejorar la reabsorción de otros nutrientes que vamos a consumir. Porque si nosotros consumimos celulosa, lo vamos a comer, lo metemos a la boca y lo vamos a eliminar igualito, solo que más triturado, ¿verdad? Por medio de las heces. Más no vamos a sacar ningún tipo de provecho de la glucosa existente en la celulosa. La razón por la cual es también los nutricionistas te recomiendan esta fibra es que es muy utilizado en el caso de las personas que tengan obesidad, sobrepeso 1, 2, 3, y a veces existen personas que pues todo el día están comiendo, ¿sí? Todo el día, cada 5 minutos, 10 minutos están pues que comen todo lo que encuentran. Así que para evitar un poquito que esta persona siga aumentando en peso, se le recomienda, por ejemplo, en el mercado, en el supermercado, hay muchas galletas, muchos, a manera de golosinas, que tienen celulosa en su composición. Nosotros simple y llanamente lo comemos y nos produce esta sensación de llenado, ¿sí? Pareciera que estaríamos llenos. Hay incluso hasta fideos que tienen estas celulosas. Lo comemos y nos da esa sensación de llenado, sí, ya estoy lleno. Pero pasa un par de horas y tenemos hambre. ¿Por qué? Porque en realidad no nos ha dado nada de energía, solamente nos produce el llenado para evitar estar comiendo. Así que quienes lo tienen, los rumiantes, los herbívoros, sí pueden degradar esta, celulosa debido a que sí poseen la enzima celulasa. El hombre no, pero utilizado como fibra dietética, sí, nos ayuda, facilita la digestión, mejora la motilidad, mas no es absorbible porque no poseemos esa enzima. Y ahí tenemos a nuestra vaquita que está muy, muy feliz y nos dice, ver, yo sí puedo degradar la celulosa y tú no porque tengo esta enzima. Siguiente, la inulina. La inulina viene a ser la unión de los polímeros ¿de quién? De la fructosa. Unión de fructosa más fructosa más fructosa. Estas unidas mediante el enlace glucosídico alfa 1,4. La inulina es una reserva energética que lo podemos encontrar en productos como el yacón, la alcachofa, el diente de león. El yacón, si bien es cierto, tiene dentro de su estructura algunos componentes como la inulina, que sí son buenas, pero en realidad el yacón también tiene otros adicionales que por ahí no es tan recomendable consumirlo todos los días, por ahí una vez, dos veces a la semana tal vez, pero no todos los días, menos mañana, tarde y noche. A diferencia de la alcachofa, esta sí, lo ideal sería comerla pues todos los días, pero como guanuqueños, como peruanos, es raro decirlo, pese a ser un país que exporta alcachofa, no lo consumimos. Nuestras mamitas no saben preparar o tal vez no les gusta preparar la alcachofa pese a que en países europeos este viene a ser un producto con gran demanda, que cuesta mucho, la gente allá se mata, se pelea por un poco de alcachofa, pero aquí ni siquiera existen restaurantes que en verdad lo puedan preparar o podamos ir a consumirlo, ¿verdad? Y tenemos al diente de león, esto lo podemos encontrar pues en el campo, en la naturaleza, en determinados periodos, sobre todo en primavera, y bueno, este está lleno de inulina. ¿Para qué sirve la inulina? Tiene como función aumentar la filtración renal, mejora la actividad de nuestros riñones para una mejor excreción, una mejor eliminación de productos de desecho de nuestro organismo. También es un factor prebiótico. Pre es antes, pro después. ¿Se ha escuchado prebiótico, probiótico es, ¿no? Pre es antes. Entonces, este en realidad nos va a ayudar también a nivel de nuestro aparato digestivo a realizar ciertos movimientos de motilidad también para que podamos tener una mejor digestión. Vamos con la siguiente. Los homopolisacáridos derivados, ¿sí? Estos derivan de aquellos oligosacáridos o aquellos glúcidos que son simples. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la quitina. La quitina es un polímero, la unión de muchos monosacáridos, una macromolécula de ¿qué? De N-acetilglucosamina.
¿sí? Este es un derivado, el N-acetilglucosamina. Estas están unidos por medio de un enlace glucosídico beta 1,4. ¿Cuál es la función de la quitina? Esta va a formar al exoesqueleto de los artrópodos y la pared celular de los hongos. ¿Sí? Exoesqueleto. Significa pues esta parte externa de muchos organismos como artrópodos, como insectos, crustáceos. La quitina es un polisacárido que reserva una función de sostén, de acción protectora, y esta se encuentra en hongos. ¿Qué hacen los hongos? Forma la membrana de secreción de la pared celular. Además, la quitina no se lleva bien con el agua y como repela y no se lleva bien con el agua, va a evitar la pérdida de agua en los hongos, haciendo que los hongos tengan esta característica típica de demostrar mucha humedad, ¿cierto? Son bastante húmedos. ¿Por qué? Porque tienen quitina y la quitina va a ayudar a conservar y evitar que pierdan mucha agua. También la quitina, al formar parte de la membrana de secreción de la pared celular, le proporciona rigidez, estabilidad, esa característica típica de la forma en la cual crece este hongo. Entonces, ¿quién lo proporciona? La quitina. La quitina también nos dice que en caso de artrópodos, insectos y crustáceos, es un componente fundamental para la formación del exoesqueleto. También hay un poquito de sales minerales, también son esenciales. ¿Y para qué sirve el exoesqueleto? Este va a ofrecer protección, ¿sí? ¿A qué? A los órganos internos que van a tener estos animales. Entonces, le va a proteger y también le va a dar mucho soporte. Aquí tenemos en la imagen la garrapata, el saltamonte, el cien pies, las arañas. También podemos mencionar aquí al cangrejo, podemos mencionar algunos animales marinos, por ejemplo, que tienen este tipo de característica de tener un exoesqueleto. La pectina. La pectina es un polímero de ácido galacturónico. Este ácido galacturónico está unido por el enlace alfa 1,4. La pectina tiene como función formar parte de la pared celular de los vegetales y las algas. La pectina está ubicado a nivel de la lámina media. En el caso de nosotros, por ejemplo, aprovechamos a la pectina. ¿Por qué? Porque la pectina, cuando está en contacto con la celulosa, va a tener esta característica de tener una capacidad gelificante. Esto claramente se observa en muchas de las frutas, como por ejemplo una manzana. ¿Y para qué yo quiero esta característica de que tenga esta pectina y que tenga esta capacidad gelificante? Por ejemplo, nosotros podemos utilizarlo elaborando o preparando mermeladas. Vamos con el siguiente, el agar-agar. El agar-agar es un polímero de galactosa. Este está unido por el enlace alfa 1,4 y beta 1,6. El agar-agar forma la pared celular de las algas rojas. ¿Cómo se llama esta alga roja? Rodophysias. Rodophysias. El agar-agar deriva de la lactosa, ¿sí? De la unión de muchos polímeros de galactosa. Es muy hidrófilo, ¿sí? Hidrófilo, hidroagua, filo, hace referencia a que le encanta el agua, vive en el agua, ¿sí? Todo se desarrolla y tiene demasiada afinidad con el agua. Hidrófilo, ¿sí? Hidrófilo. Hidrofobia ya es lo contrario, ¿verdad? Que le asusta, le tiene miedo al agua. Hidrófilo es que le encanta el agua. Y se utiliza en el caso de microbiología para preparar medios de cultivo. Todas las áreas de salud, dentro de la malla curricular que llevamos en la universidad, tenemos un curso llamado microbiología. Ahí, por ejemplo, nos enseña a preparar medios de cultivo. Para preparar un medio de cultivo necesito del agar-agar. Y ahora, hoy en día no te compliques en buscar pues a esta rodoficia, alga roja, ¿qué voy a hacer misma? ¿Me voy a sumergir al mar a conseguir la rodoficia? No,
Ya viene preparado, sintetizado en frasquitos de agar-agar. Hay incluso con sus componentes adicionales, agar chocolate, agar sangre, hay una gran infinidad a gusto del cliente, como se dice. Miss, ¿y para qué yo quiero preparar un medio de cultivo? Lo vas a preparar, bueno, por dos aspectos vamos a ponerlo. Hay muchas razones, pero vamos a generalizarlo. Primero, uno hace un medio de cultivo para, por ejemplo, sembrar bacterias. ¿Para qué uno siembra bacterias? Para poder entenderlas mejor, saber cuánto tiempo demoran en crecer, en desarrollarse, en reproducirse, observarle un microscopio. ¿Qué mejor que entender a un microorganismo que observarlo y cultivarlo uno mismo? Entonces, es un medio de cultivo para bacterias. Otra razón también por la cual, por ejemplo, es cultivada es en el caso del antibiograma. Ya en el antibiograma podemos decir, por ejemplo, el humano, las personas, tenemos la mala costumbre de automedicarnos. A veces tenemos una simple gripe y queremos sanarnos, nos vamos a una farmacia y bueno, el que vende en la farmacia a veces ni siquiera ha estudiado salud y el por vender nos ofrece el producto más caro y bueno, el que tiene muchos antibióticos. Normal, uno lo consume y por ahí pues efectivamente te sanas rápidamente. Pero ¿cuál es el detalle? La siguiente vez que te vuelves a enfermar, y vamos a suponer que te recetan este fármaco, ya no te va a hacer nada, porque tú mismo estás generando resistencia a tu organismo de algunos tipos de fármacos. Ya no te hace nada y no hay fármacos pues más fuertes que otros. Cada uno tiene su gama y su nivel. Así que lo ideal en realidad sería cultivar nuestra bacteria, la bacteria que te está haciendo daño. Vas a colocarle ahí antibióticos de diferentes gamas y vas a ver cuál de esos antibióticos mata más rápido a esa bacteria. Y es ese antibiótico el que uno debe de consumir. Esta es la manera de cómo se debe hacer, pero estamos en Perú, ¿verdad? Todavía enseñar a las personas el adecuado procedimiento a veces es un poco complejo. Indigerible e hidrófilo, es un medio de cultivo bacteriano y en algunos alimentos se utiliza y tiene una apariencia espesa, como la mazamorra, prácticamente en algunos tipos de alimentos específicos utilizados sobre todo en el campo de la microbiología. Vamos con el siguiente grupo, los heteropolisacáridos simples. Vamos a iniciar con la hemicelulosa. La hemicelulosa es un polisacárido de silosas y arabinosas. Es la unión de las silosas más las arabinosas, unidas mediante un enlace glucosídico beta 1,4. La hemicelulosa forma la pared celular de los vegetales y este está ubicado a nivel de la lámina primaria. Y tenemos la imagen estructural de nuestra hemicelulosa, la unión de las silosas más las arabinosas. ¿Qué nos dice? Que este es un grupo de tipo heteropolisacárido o heterogéneo, hetero diferente, ¿verdad? Unión de pentosas, hexosas, glucosas, galactosas, fructosas, la unión de silosas, arabinosas. Estas se van a asociar con la celulosa de los vegetales y al asociarse con la celulosa de los vegetales, le va a dar esta característica principal de estructura, de formación de la pared de los vegetales a nivel de la lámina primaria. Así que, ¿dónde encontramos hemicelulosa? En la pared del celular de los vegetales, específicamente en la lámina primaria. También se menciona que la hemicelulosa es un agente cementador de tejido vegetal. ¿Qué es cementador? Ahora, esta palabra cementador viene básicamente del término cemento. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el cemento ¿para qué? Bueno, para construir nuestra casa, ¿verdad? Uno, le da resistencia, dos, nos va a ayudar a unir estas piezas de ladrillo, ¿sí? Nos va a ayudar a unir estas piezas para tener, pues, una casa mucho más resistente y más fuerte. Igualito, la hemicelulosa que va a formar estas láminas primarias van a ayudar a unir a todas estas células vegetales con la finalidad de que tengan una mejor resistencia, mayor dureza, mayor estructura. Los heteropolisacáridos derivados. Vamos a comenzar por aquí con el sulfato de queratano. El sulfato de queratano es un mucopolisacárido, ¿sí? Mucopolisacárido. Tiene esta consistencia de mucosa, decimos, ¿sí?
pegajosa. Esta está presente en el tejido conectivo. También vamos a mencionar aquí a la condroitina. La condroitina es un mucopolisacárido que está presente en el tejido cartilaginoso. Aquí tenemos nuestra imagen. La primera imagen corresponde al sulfato de condroitín, o conocida como condroitina, que nos dice es un mucopolisacárido. Ajá, presente en el tejido cartilaginoso. Lo podemos ubicar, por ejemplo, a nivel de las articulaciones. ¿Dónde? Cuando está presente, por ejemplo, el cartílago, nosotros pues en una articulación tenemos el hueso y para que no exista roce de hueso con hueso y este se desgaste, tiene cartílago, tiene líquido sinovial y tiene un ligamento que hace posible la función de la articulación. Y es aquí en donde participa la condroitina, en el tejido cartilaginoso, en este caso en la articulación. Existen algunas enfermedades, por ejemplo, como la artritis o incluso la osteoporosis, que produce un desgaste a nivel de estos huesos. No te preocupes, la ciencia en realidad ha avanzado bastante. Hoy en día hay cirugías, hay incluso aparatos ortopédicos que pueden mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Luego tenemos el sulfato de queratano, conocido también como sulfato de queratán. ¿Dónde lo encontramos? En el tejido conectivo. ¿En qué parte? Por ejemplo, en tu columna vertebral. Ahí está brindando el soporte necesario. Funciona a nivel estructural. Brinda este soporte característico en nuestra columna vertebral. Adicional a ello, vas a encontrar en algunos libros, ¿sí? El sulfato de dermatán. ¿Qué cosa es el sulfato de dermatán? Este viene a ser un mucopolisacárido que está presente en los vasos sanguíneos. Sobre todo va a estar ubicado a nivel de los capilares y va a ayudar y va a ser posible el intercambio gaseoso, ¿sí? El intercambio de CO2 con oxígeno. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un mucopolisacárido. Este está presente en el tejido conectivo, este está presente en el líquido sinovial, está presente en el humor vítreo, en el cordón umbilical y también lo encontramos en el tejido conjuntivo. Tiene como principal característica función el ser estructural. Le va a dar ese soporte y esa característica que presentan estos componentes mencionados, como por ejemplo el cordón umbilical. Tiene esa característica de brindar esa cierta elasticidad, resistencia, de la cual pues se va a llevar y transmitir muchas cosas importantes de la madre al feto, como la alimentación. El humor vítreo, por ejemplo, este está ubicado a nivel ocular, ¿sí? El líquido sinovial está ubicado a nivel de las articulaciones. Vamos a continuar con la heparina. La heparina es un mucopolisacárido. Este es un anticoagulante sanguíneo. A ver, para entender un poquito. Cuando uno se corta por ahí sin querer, cocinando, ¿sí? Ahí salen unas gotitas de sangre. ¿Qué sucede? Automáticamente, pues, el organismo ahí va a tratar, pues, de sellarlo y esta sangre que sale se coagula instantáneamente, ¿cierto? No es que va a permanecer líquido tanto tiempo, ¿no? Se coagula con rapidez. Así que, ¿qué sucedería si nuestra sangre de nuestro organismo se coagulara? Bueno, si se coagulara, estos coágulos, estos trombos que le dicen, pues prácticamente recorrerían todo nuestro organismo y llegarían incluso hasta nuestro corazón. Y cuando llegan a nuestro corazón pueden producir taponamientos y podrían llevar a un paro cardíaco, incluso la muerte de esa persona o animal. ¿Y qué función tiene la heparina? La heparina funciona como un anticoagulante. Mejor dicho, va a impedir que la protombina se convierta en trombina. ¿Sí? ¿Y qué pasa, Miss, cuando se convierte en trombina? Se coagula la sangre. Así que la heparina va a impedir que esta protrombina se convierta en trombina para evitar que se coagule nuestra sangre. Por ejemplo, cuando uno dona sangre, ¿sí? A veces vemos campaña mundial de donación de sangre. Uno va, dona. Esta bolsita recolectora de sangre tiene gran cantidad de heparina. Si no te imaginas todo lo que donarías, pues lo perderías. Adicional a ello, existen otros heteropolisacáridos como las gomitas, ¿sí? Las gomas. Estas son sustancias viscosas segregadas por las plantas,
Son exudados que al secarse se cristalinan. ¿Para qué sirve? A ver, muchas veces existen plantas ahí en la naturaleza que no nos hacen nada, pero por algún motivo estas sufren un traumatismo, mejor dicho, le arrancas una ramita. ¿Qué sucede? Pues va a eliminar savia, va a tener una herida, es como si una persona sangraría. Así que la planta tiene como medio de defensa a estas gomitas que van a cumplir la función de sellar la herida que se ha producido en la planta. Y en la imagen tenemos a la gomita arábica o goma arábica. ¿Y cómo se forma una goma? Por la unión de la arabinosa, la galactosa y el ácido glucurónico. Los mucílagos, que viene a ser la unión de glucosa, manosa, galactosa y los heterogéneos. Estas tienen como principal característica el ser viscosa, el ser media gomosa, así como la clara, la yema del huevo, ¿sí? Media coloidal. Esta, al estar en contacto con el agua, aumenta rápido su volumen. Ejemplo, a ver, los que han comido maquis por ahí o has visto la venta de algas, ¿cómo venden las algas sequitas, verdad? Como el espesor de una hoja de papel bond. ¿Sí? Es más menos que una hoja de papel bond. ¿Y qué sucede si a esta yo la sumerjo en agua? Automáticamente se va a hidratar, ¿verdad? Se hidrata, ahí te sirve pues, para tus maquis, ahí en novelitas coreanas se observa que comen su sopita de alga. No es que están capturando constantemente el alga, sino que esta ya viene pues así en láminas desecadas. Su función es la secreción y protección. Va a proteger a estas algas verdes u otros organismos acuáticos de algunos agentes químicos, agentes corrosivos que podría producir el hombre y arrojarlos al mar o tal vez de producirse de manera natural. Y mecánicos como viene a ser traumatismos, el romperlo. Entonces es una forma de protección que tiene. Los peptidoglucanos, como la mureína, por ejemplo, esta va a constituir la pared bacteriana. Aquí terminamos, entonces vamos a hacer en una clase más adelante cuando hablemos ya de las proteínas, hablaremos mucho de proteínas, pero es necesario antes que tengas en cuenta que las proteínas también se unen con los carbohidratos. ¿Y cómo se le llama? Glucoproteínas. Ojo, ¿hay mayor cantidad de proteínas? Sí, sí es cierto. En muchos de ellos los carbohidratos constituyen entre un 5 y un 40%. Estos están unidos por un enlace de tipo covalente y están presentes en la membrana celular. ¿Cuál es la función de una glucoproteína? Estructural y reconocimiento celular. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En enzimas, inmunoglobulinas, en hormonas, enzimas como la ribonucleasa, en la inmunoglobulina A, M, en otras más, hormonal en la gonadotropina coriónica humana, por ejemplo, reconocimiento fetal, en la FSH o FHS, en el transporte de metales como la transferina, en, como coagulante, ¿sí? En caso de evitar que la protrombina se transforme en trombina, y en reconocimiento celular como la selectina, integrina y caderinas. También podemos mencionar el mucus o la mucina, que está presente a nivel de la saliva, aparato digestivo y respiratorio. Listo, jóvenes, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Y conmigo es hasta la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, no se olviden.